¿Conoces el caso de Keiko? Después de este cuento vamos a hablar de Keiko, la Keiko que no era Pérez, pero vamos a hablar de Keiko Pérez. Y vamos a fingir que ella es o era eh, Keiko Pérez. Pues, nada más por ponerle así como una cierta corporeidad física para que no sea solamente una entelequia, ¿no? Entonces vamos a contar la historia de Keiko Pérez. Miren, había una vez una chica que se llamaba Keiko Pérez, pero una tipa bastante común. Tenía una pareja, la que quería, un par de hijos y un perro que le ladraba a todo lo que se movía. Vivían en un piso no muy grande, en una ciudad tampoco muy grande, en algún lugar de este redondo planeta. Keiko Pérez, tenía un pequeño auto, un empleo que le gustaba razonablemente como asistente sanitaria en una clínica de la salud pública, yoga martes y jueves, afición por la lectura y las series de ciencia ficción y de true crime, como le dicen ahora, a las series de documentales sobre delitos. Podría contar mucho más sobre Keiko Pérez, pero ustedes se la imaginan. Se compra la ropa a veces en Shane, sale a cenar con su marido cuando los abuelos se pueden hacer cargo de los niños, les gusta ir al campo todos juntos, los niños juegan algún deporte, que luego hace que hay que llevar los entrenamientos y a partidos y todo esto. Eh, Sin ser promedio, Keiko era una mujer bastante común, eh, que quiere tener unas 30 y pocos años tenía, 30 algunos. Se parecía mucho pues a sus amigas a las que veía cada 2 o 3 semanas, salían a tomar café, a una cerveza, contarse cosas. Una noche, cuando venía caminando hacia su casa después de tomar algo con sus amigas, Keiko sintió que la seguían. Miró hacia atrás, pero no había nadie. Sin motivo alguno levantó la vista y vio que había una luz sobre ella. Una luz que se fue haciendo más y más y más potente y de pronto Keiko sintió que perdía el conocimiento. Cuando abrió los ojos, Keiko estaba recostada sobre las raíces de un árbol. De día, en un lugar totalmente desconocido, un bosque con aspecto más o menos selvático, pero no de la selva estilo Hollywood, sino de esta selva más real, más calurosa y con el olor a la selva real. El ruido de unos monos en la lejanía la sobresaltó un poco, pero más la sobresaltó el hecho de descubrir que estaba totalmente desnuda. Miró rápidamente a su alrededor por ver si había alguien que le estuviera mirando, pero no había nadie. ¿Qué pasaba? ¿Cómo había llegado hasta allí? ¿Y su ropa? ¿Y sus zapatos? Mientras se preguntaba esto, como en una de sus series de ciencia ficción, Keiko vio cómo se materializaba ante sus ojos un holograma. Un ser de aspecto entre molusco, payaso de fiestas infantiles y motor de patinete la miraba con 8 ojos que parpadeaban aleatoriamente. Hola Keiko, le dijo el ser, estarás agradecida. ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¿Quién es usted? ¿Qué quiere de mí? Pensó en decir Keiko, pero se dio cuenta que todos esos eran lugares comunes de películas malas, así que simplemente miró al extraño ser del holograma. No es necesario que nos agradezcas. Por desgracia, no podemos hacer lo mismo con más seres humanos, pero si este experimento funciona, lo intentaremos. ¿Experimento? Dijo Keiko en voz baja. Sí, te hemos rescatado para devolverte a tu entorno natural. ¿Rescatado de qué? La contaminación, las exigencias de trabajo, el rol de mujer abnegada, el dinero, la publicidad, el alcohol, todas esas cosas antinaturales con las que te han rodeado. Eres libre. Estás de vuelta en tu hábitat original, en el bosque que luego se llamará Jarena, en Etiopía, en las montañas Veil, y 160.000 años antes de cuando tú vivías. Tu mundo propio, natural, originario, donde puedes realizarte por completo sin las presiones de una vida contraria a todo lo que tú eres en ti misma. Serás muy feliz, puedes cazar, puedes recolectar, quizás encontrar otros seres humanos y hacer un clan. Tienes todo el mundo a tu alcance. Yo no quiero.
Keiko no podía decir demasiado. Rápidamente el personaje le dijo, nos tenemos que ir, estos viajes en el espacio-tiempo son carísimos y nuestra ONG no tiene tantos recursos. Disfruta tu libertad y tu entorno natural, volveremos en unos años. El holograma se desvaneció. Keiko no tuvo tiempo ni siquiera de intentar empezar a procesar lo que le había dicho el ser, de valorar si era cierto o si podía ser cierto, cuando escuchó detrás de ella un gruñido apagado. Se volvió y vio a pocos metros a lo que, de haber estudiado zoología evolutiva, que no estudió, habría sabido que era un calicotérido, un gigantesco depredador relacionado con el oso de hace 160.000 años. El calicotérido avanzó hacia ella. Y ese es el fin, pues, de la historia de Keiko Pérez. Y está evidentemente basado en la historia de Keiko, aquella ballena, aquella orca o ballena asesina mexicana, una mexicana, capturada y llevada a México, donde estaba en un parque de atracciones, donde había sido domesticada, donde se le había entrenado a hacer una serie de trucos, donde los niños la adoraban y que fue reclutada para hacer el papel de Willy en Free Willy, la película esta de Liberen a Willy, que algunas personas que no tenían mucha idea de separar la fantasía de la realidad, decidieron que había que hacer realidad liberando a Keiko. Keiko fue, creo que comprada al parque mexicano donde estaba, trasladada a Noruega, donde viven las demás orcas. México es un país tropical, como ustedes saben, y arrojada pues al mar para que fuera feliz, ¿no? Keiko nadó una vez con orcas en 5 años. Los que la tortura, los que la llevaron, decían que había logrado, finalmente habían tenido la oportunidad de nadar con orcas. Una vez, en cuanto vio seres humanos, regresó, cazar, no cazaba nada. Fue alimentada durante 5 años, estuvo buscando la compañía de los seres humanos, no se separó mucho de las costas y finalmente murió de neumonía. Años antes de cuando moriría normalmente una orca. Una orca vive 35 años, tanto en cautividad como en medio natural, y Keiko murió, me parece, de 20 años de edad. Entonces, pues ahí este pequeño divertimento con la idea de que, ¿qué haría usted si lo devuelven a su medio natural? Porque su vida es totalmente artificial.